2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy, con el respaldo de la cumbia sureña. Esta obra es original de Manuel de Jesús David. Ellos son Rumba Caucana. Yo soy Nelson Julián Villamizar. Y hoy traigo para ustedes al exministro de Salud y director del Instituto para el Desarrollo Económico y Social para la Paz, INDEPAZ, el doctor Camilo González Pozo, quien seguirá compartiendo elementos fundamentales de la economía política. En esta oportunidad nos muestra la diferencia entre la reforma tributaria del saliente gobierno del hasta la próxima semana presidente Duque y la nueva reforma tributaria planteada por el ministro José Antonio Ocampo y el nuevo presidente, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Adicional, nos hablará de los dos modelos económicos y sociales, cómo podemos incidir y cómo debemos y podemos participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para que allí queden bien definidas nuestras búsquedas sociales, nuestras alternativas de solución, nuestras apuestas y nuestras propuestas. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Acción Ciudadana viene empeñado en el propósito de darle cubrimiento a los 380 artículos de nuestra Constitución. Cuando digo darle cubrimiento es abordar cada uno de esos artículos, repasarlos, mirarlos detenidamente, detenernos, escudriñar sus alcances, sus posibilidades, y para ello contamos con la voz de expertos, de personas que han tenido una relación muy cercana, tanto en su formulación como en su aplicación. Y es el caso del exministro de Estado, específicamente ministro de Salud, el doctor Camilo González Pozo, testigo presencial y quien desde su experticia y como ministro tuvo la posibilidad de aportar a los constituyentes, y también como director del Instituto de Estudios Económicos y Sociales para la Paz, INDEPAZ, viene haciendo aplicación de esa Constitución en defensa de los derechos humanos y en defensa de las colombianas y los colombianos, que encontramos en él un vocero y una persona humanista que se encarga de aportar a nuestra sociedad para construir una nueva expectativa, una nueva posibilidad para las colombianas y los colombianos, que sobre todo tendrán la posibilidad en el nuevo gobierno que empieza la semana entrante de aplicar como nunca esa constitución política. Por eso nos complace nuevamente saludar al doctor Camilo González Pozo. Muy buenos días, doctor Camilo. Sí, buen día, un gran saludo para ustedes y todos los demás radioescuchas y partícipes de Acción Ciudadana. Muy bien, doctor. En la semana anterior habíamos quedado en el artículo
337, para iniciar con el artículo 338, en una gran cátedra, una magnífica cátedra de economía política aplicada con base en los artículos del 331 al 337, donde usted nos permitió escudriñar, precisamente conocer las diferencias entre las economías liberales o la economía liberal, el neoliberalismo, conocer algo del extractivismo y otra serie de aspectos que han sido base para ese conocimiento profundo de las posibilidades desde la economía social aplicado al desarrollo sostenible y al desarrollo de los seres humanos. Entonces, hoy con usted continuaremos a partir del artículo 338, que será leído por el locutor Luis Gabriel González Naranjo y explicado posteriormente por el doctor Camilo González Pozo. Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Bueno, este artículo es un complemento pues de lo que ya habíamos estado relacionando y que se refiere a las disposiciones del régimen económico y de hacienda pública, que va a estar en el centro de la atención nacional durante los próximos meses. Esto que será presentado y ha sido anunciada la reforma tributaria, que es como de los grandes propósitos del actual gobierno, hacer una reforma de mayor alcance de las anteriores para poder responder con los compromisos y las necesidades en materia social de inversión por parte del Estado. Y entonces el artículo 368 lo que establece es el monopolio que tiene el Estado para legislar en materia tributaria, es decir, que solamente es una función que no puede ser ejercida por particulares, sino por cuerpos colegiados de elección popular. Son los únicos que pueden establecer impuestos. Aquí no puede un alcalde o por allá un gobernador o un presidente decir, establezco tal impuesto. Eso es imposible. Esto que, tratándose de algo tan sensible que tiene que ver con los ingresos y gastos de los ciudadanos y con la manera como se conforma el presupuesto público a ese nivel, entonces es un organismo deliberativo, como son el Congreso de la República, a través de leyes, las asambleas departamentales que aprueban ordenanzas y los consejos, tanto distritales como municipales, a través de acuerdos, que son la forma como ellos se pronuncian en estas materias, en todas las materias, pero en particular, esta es la atribución exclusiva de un ente estatal representativo para fijar lo que son los impuestos. Todo este tema son temas de impuestos. Esto es un asunto muy importante y, como decía, pues en este momento ya comienzan a discutir las características de la próxima reforma tributaria. En eso hay algunos anticipos que ha hecho el director designado para la DIAN y también el designado ministro de Hacienda, Antonio Campo, que han hablado de esta reforma tributaria
será tramitada en la actual legislatura. Se llama legislatura el periodo dentro de cada semestre que actúa el Congreso de la República para este campo. Y aquí se está hablando de una cifra para la reforma tributaria de 50 billones de pesos. Algunos han hablado de más. Ya 50 billones de pesos es una cifra que va a ser 3 y 4 veces lo que se ha acostumbrado como reformas tributarias en cada gobierno. Los gobiernos han apagado incendios y aprueban una reforma en el primer año y otra reforma en el tercer año para tapar huecos. Aquí se va a intentar, mediante una gran coalición de partidos en el Congreso de la República, desde el primer año se tenga previsto cuál va a ser el tamaño del esfuerzo tributario del país para responder por gastos importantes en materia social, que Colombia tiene una asignación presupuestal bastante alta para cubrir los gastos de pensiones, por ejemplo, y lo que queda para el gasto social extraordinario pues es realmente poco, porque ya hay una cantidad de destinación de impuestos que está amarrada, que son los impuestos pues el servicio de la deuda, que es una proporción muy alta del presupuesto, pero al mismo tiempo otro tipo de gastos en materia de educación, de salud y demás, es un poco flexible. Entonces, para poder pasar la raya y afectar realmente indicadores de pobreza, afectar positivamente, digamos, para beneficio de la población, entonces se habla de una reforma tributaria de 50 millones de pesos. Esa reforma, pues no solamente es por impuestos, sino que también hay una parte de disminución de exenciones tributarias a empresas que se les han asignado beneficios. Se les ha dicho, por ejemplo, que a partir de este año, del próximo año, tendrán beneficios adicionales por disminución de impuestos a la renta o por exenciones de impuestos a determinado tipo de importaciones o exenciones de IVA para determinados también determinados productos. Hay un abanico de exenciones que se ha estimado que pueden ser afectadas, y eso le significaría que el Estado, por ese concepto, reciba no sé, algunos sistemas que se puede llegar a 15 billones de pesos, y así hay otras partidas y medidas también para reducir la evasión de impuestos, que hay mucha trampa, hay mucha alusión por impuestos de diferente tipo, controlar lo que tiene que ver con la fuga hacia paraísos fiscales, sin ningún tipo de impuestos o de vigilancia. Hay muchos mecanismos de control para defender el presupuesto, es lo que es muy importante. Generalmente estos temas son vistos como temas bastante áreos, no, eso es para allá, para los economistas, muy especialistas, no. Eso es como el presupuesto de una familia. ¿Cuánto es que la familia necesita gastar para pagar alimentación, transporte, estudios, recreación, una serie de gastos? ¿Cuánto se está ganando y cuánto necesitan que ingrese adicional para poder cubrir esos gastos? Entonces, se aprietan gastos y se aumentan ingresos. Exactamente así es que tiene que pensarse cómo equilibrar el presupuesto de la nación si queremos atacar algunos factores que tienen que ver con debilidades en medios sociales, en diferentes planos, ¿no? Que es muy importante el tema de la hacienda pública y particularmente el tema de los impuestos. Contando con su valiosa colaboración, yo quisiera enfatizar en dos aspectos que con su orientación nos pueda ayudar a aclarar aún más. De una parte, pues entender que este recurso que se pretende buscar por carga impositiva va a ser paulatino, va a ser progresivo durante los 4 años, no se va a aplicar de una sola vez como se dice, y es para cubrir tanto el déficit presupuestal en que queda el gobierno actualmente, el actual gobierno deja nuestro país,
se habla de 84 billones con B de bastante, 84 un déficit. Y adicional, el segundo aspecto que quiero que usted nos ayude también a complementar es cómo podemos apreciar estos dos modelos económicos que plantea el gobierno que termina y el gobierno que inicia la semana entrante, tanto el doctor Iván Duque que termina como el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego que inicia, y es como en la reforma que intentó Carrasquilla y el gobierno de Duque afectaba directamente la canasta familiar, o sea, el impuesto o la gran carga impositiva iba en el consumo diario de todas y todos los colombianos, mientras que en el nuevo modelo económico se habla de gravar sobre todo a 4 millones de colombianos, que son los que tienen mayor poder adquisitivo, los que ganan por encima de 10 millones de pesos, y se deja libre los costos que no tienen que ser cubiertos por la población. Entonces, le agradecería mucho, doctor Camilo, que nos ayudara a aclarar estos dos aspectos. Sí, bueno, eso en el enfoque de esta discusión sobre cómo enfocar la tributación, las reformas tributarias, varios estados que tienen en el mundo en este momento en medio de la crisis de muchos países. Durante muchos años, lo que primó como criterio para la tributación fue la idea de gravar sobre todo al consumo o grabar, digamos, a los asalariados, que era, digamos, la parte más fácil, decían, y con el argumento de no poner impuestos adicionales, sino por el contrario disminuir impuestos a los sectores empresariales más poderosos, sobre todo. Es decir, el criterio de ese modelo que fue muy afín a todos que también son así, muy afines que también son neoliberal, ese criterio, como comentábamos en la anterior ocasión, es el de dejarle la plata a los que tienen empresas y que tienen más riqueza, con el argumento de que así esos señores van a coger esa plata y van a generar trabajo porque van a invertir. Y de esa forma se va a dinamizar la economía. Entonces, el motor de la economía es visto como el motor en el lado de los empresarios y los más poderosos. Y dicen, bueno, ellos van a invertir y van a jalar el empleo, y el empleo pues va a aumentar los ingresos, y etcétera, etcétera. Ese es un planteamiento que pues, se hace muy promovido por los economistas más conservadores, digamos, más tradicionales, más ortodoxos en el terreno. Y frente a ese planteamiento, pues ahí hay una discusión, porque muchos también economistas y científicos sociales, incluso de las universidades más reconocidas a nivel mundial, les han demostrado que la variable para aumentar la inversión y aumentar el empleo no es la ayuda a tener más utilidades de más ricos. Porque una persona que tiene una empresa disminuye el impuesto y se gana, digamos, $1 millón adicionales en ese año, que no quiere decir que al año siguiente vaya a coger ese $1 millón y lo vaya a invertir para ampliar la empresa. No, el señor que coge $1 millón y dice, a ver, ¿yo qué hago con esa plata? La puedo poner en bonos del Tesoro de los Estados Unidos o en algún otro país, o puedo ir a comprar acciones en la bolsa, o los puedo llevar a un paraíso fiscal, o puedo comprar unas máquinas y ampliar mi empresa, o si es un banco, lo que sea. Eso, ¿a dónde lleva esa plata? Depende de su cálculo de mayor rentabilidad. Si la gente está pobre en el país, si la gente no ha aumentado la capacidad de ingreso, si el mercado interno no ha crecido, pues tampoco va a haber por parte de los empresarios esa inversión en proporción al crecimiento de las utilidades vía inserciones de impuestos o beneficios tributarios de cualquier tipo. Entonces no hay una relación directa entre mayores utilidades y reinversión. Creo que eso está muy conectado con otras variables económicas. Entonces, por supuesto que sí hay coyunturas en las cuales
pues hay mayor reinversión y mayores utilidades. Digamos, una reproducción ampliada, decía Marx en los esquemas que analizan el capital. Y de todas maneras, todos los economistas hablan de la tasa de retorno o la tasa de ganancia, cualquiera de las expresiones, es uno de los parámetros para definir las inversiones. Entonces, por eso está refutado, pero también existen teorías en las situaciones de crisis, donde se dice que la manera estamos hablando de teorías económicas capitalistas, dentro del capitalismo. Entonces, por ejemplo, los economistas de orientación keynesiana dicen, no, cuando hay una situación de crisis económica, de parálisis de la inversión o de sobreproducción, como lo que sea, lo que debe es mejorarse la demanda, mejorarse las condiciones de vida de la gente, de modo que la gente pueda tener. El Estado allí está llamado a tener un papel central, ¿no? Eso es un primer criterio, digamos, pensándolo en lo que es la dinámica del crecimiento económico. Pero hay otros criterios de justicia tributaria, que son los criterios de justicia tributaria a partir de un principio básico, el principio es elemental. Todo el mundo, primero, hay que pagar impuestos, es una obligación de toda la ciudad. Y la gente paga impuestos, incluso los más pobres. Cuando ciertos consumos, la gente compra y ahí va pagando impuestos del IVA o de lo que sea, ¿no? Hay muchas maneras de pagar impuestos. Pero el criterio rectores debe haber justicia tributaria. Quiere decir que los que tienen mayores ingresos y mayores activos, mayor riqueza, pues deben contribuir más que los que tienen menos, pero proporcionalmente, es decir, el porcentaje de sus utilidades o de sus ingresos debe ser mayor porcentaje el que tiene mayores ingresos y menor porcentaje el que tiene menores ingresos. Y que ahora tenemos al revés. Por ejemplo, si uno mira cómo es la tributación en el sector rural de la gente que tiene tierra, uno ve que por hectárea, los que tienen más de 500 hectáreas pagan hasta la 10ª parte menos que los que tienen menos de 2 hectáreas. Eso es una curva que es conocida y que simplemente es el resultado de mirar de la distribución que se da de los predios según hectáreas y el pago que hacen de impuesto predial, ¿no? Tenemos clarísimo ejemplo de que los que tienen más pagan menor proporción de impuestos. Y eso es lo que precisamente el criterio de justicia tributaria busca variar, ¿no? Por lo tanto, que no se clave con mayor porcentaje de impuestos al que tiene menos. Una persona asalariada, ¿no? Pues tiene que pagar un porcentaje determinado y vamos a ver, pues se dice, no, todo el que gane de 10 millones para arriba va a pagar un porcentaje. Pero es que de 10 millones para arriba hay un señor que gana 10 millones y va a pagar el 11% y va a pagar 1.100.000. Y hay otro señor por allá que tiene ingresos de 100 millones o algo por el estilo y resulta que no tiene el mismo porcentaje. Entonces por eso se habla de que sea progresivo el impuesto, que sea progresivo. Ese es el principio de justicia también que se aplica en la tributación. Perfecto. Y esto también explica el por qué hay posturas en defensa. Pues uno puede escuchar a la senadora María Fernanda Cabal, la esposa de José Félix Laforí, el presidente de la FEDEGAN, y ellos defienden el modelo actual porque obtienen grandes beneficios, mientras que la nueva forma de reforma tributaria va a beneficiar a los indígenas, a los campesinos, a los minifundistas, mientras que los latifundistas pues se paran en la defensa de sus intereses. Pero aquí lo que va a primar es el interés social, el interés general, sobre el interés de unos pocos particulares que siempre han tenido el poder económico en sus manos. No, yo le diría que
Pues esta discusión no es una discusión extraña, es la misma discusión que se está haciendo en este momento en Estados Unidos alrededor de la propuesta de reforma tributaria que hizo Biden, ¿no? Que a diferencia de Trump, que Trump decía no hay que quitarle los impuestos a los ricos para que pueda haber desarrollo, entonces Trump dijo no, hay mucha desigualdad y el Estado necesita fortalecerse para poder atender la crisis, entonces vamos a ponerles a los más ricos un impuesto adicional. Y tampoco se trata de expropiarlos, ¿no? Y no son impuestos para acabar con los ricos, sino simplemente para que exista un equilibrio mayor. Y Colombia en esa materia es de los países que tiene la distribución más inequitativa en materia de impuestos como en materia de activos. Entonces, aquí, comparado la desigualdad en Colombia con todos los países del continente, Colombia está como en el segundo lugar en cuanto a la gravedad de la desigualdad. Y en eso de la desigualdad pues también entra la desigualdad en materia tributaria. Entonces, no es extraño, ¿no? Colombia está muy por detrás, pues en América Latina, de la mayor parte de los países, de México, de Bolivia, de Perú, de Chile, están muy por detrás en cuanto a los indicadores de equidad en materia tributaria. Y hubo una misión de sabios, de expertos, pues contratada por el gobierno, designada por el gobierno de Duque, y antes había otra por el gobierno de Santos, y todos han hecho una serie de recomendaciones que son las que se están buscando incorporar en esta reforma tributaria. Es decir, aquí no hay nada raro, ni después el modelo cubano, ni el modelo coreano, ni el modelo chino, ni nada por el estilo, ¿no? Que habría que mirar pues, cuáles son las características de esos modelos frente a los impuestos. No, pero no se trata de ninguna cosa expropiadora, ni nada raro. Por eso yo creo que es una discusión que hay que hacer de forma objetiva, tranquila, con números en la mesa, ¿no? Y mire, para este primer semestre del año 2022, mientras hay una situación pues crítica para la gente, continúa golpeada por los efectos de la gran recesión pues, que se dio en el primer y segundo año de la pandemia, ¿no? Mientras hay una situación de zozobra, de un trabajo informal para más del 50% de la población, resulta que acaban de presentar el balance de utilidad del sector financiero colombiano y tiene un crecimiento exorbitante de billones y billones, más del 15% con respecto al año anterior. Es decir, que eso indica que a dónde va la plata, es decir, la plata va hacia los señores que cumplen una función de intermediación, y alguna de las cuales es funcional al aparato productivo, y esa función especulativa que aprovechan posiciones dominantes para tener beneficios extraordinarios. Y no quieren pagar impuestos, se resisten y hacen todo tipo de trucas para mantener sus privilegios de poder tener una apropiación de la riqueza nacional vía mecanismos especulativos, porque eso realmente no es una ley de la naturaleza que estos señores se enriquezcan de manera exorbitante, mientras que la mayoría de la población sigue en condiciones de pobreza. Perfecto. Con esta magnífica explicación, continuamos nuestra ruta constitucional en este viaje imaginario que nos lleva ahora al artículo 339. Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional planes de desarrollo,
con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. De mucha actualidad es un artículo que se refiere precisamente a los planes de desarrollo, particularmente al Plan Nacional de Desarrollo y, bueno, también los planes que adoptan los departamentos y los municipios. Esto, el plan de desarrollo lo adopta el gobierno y tiene una vigencia de 4 años. Es donde se establecen lo que llaman los lineamientos del plan, que es una parte general, donde están, digamos, las grandes orientaciones de la política económica y la política de inversión que están en el plan de desarrollo, y otra parte que es un articulado ya donde se definen el plan de inversiones, que son 2 componentes del plan. Saben que a veces solamente mira la parte donde están los montos de inversiones, no, hay todo un capítulo, un libro completo donde están las orientaciones, se llaman lineamientos, el plan se ha llamado de manera corriente. Entonces, esto, por supuesto, son planes indicativos, y a diferencia de los países de economía centralizada, como era el caso de la Unión Soviética, ¿no?, que se movía por planes quinquenales, aquí incluso el plan de inversiones tiene que ser sometido cada año a el trámite del presupuesto anual. Entonces hay un plan plurianual de inversiones que está, creo que es componente del plan nacional, y ese plan plurianual luego se traduce en planes anuales de inversión, planes de presupuesto nacional. En este momento, por ejemplo, ya el Congreso de la República está tramitando el presupuesto del año 2023. A todas las partidas se hace un estimativo de cuáles son los ingresos del Estado por los diferentes rubros, o cuáles ingresos van a ser por concepto de crédito externo, y los pagos, todos los pagos que se van a hacer y a qué se van a destinar las diferentes partidas presupuestales. Unas que son, digamos, recurrentes, son gastos que ya están más o menos establecidos, de la nómina, que pago la deuda, etcétera, etcétera, y otros que ya son más flexibles, más móviles. Y entonces, el próximo año, entonces vamos a tener lo siguiente. Ya en este semestre, ya se comienza, el gobierno tiene la obligación de poner tramitar el proyecto, de ponerlo a discusión, es decir, va a elaborar y se somete a discusión. Para fin de año se presenta al Consejo Nacional de Planeación, del cual hablaremos más adelante, y el año entrante ya entra en la recta final de aprobación a partir de febrero o marzo, según lo que se defina el inicio de las sesiones, para que antes de terminar la legislatura, en la siguiente legislatura del primer semestre del año entrante, queda aprobado el plan. Se habla del plan 2022 o 2026, pero siempre hay un desfase porque como los gobiernos comienzan en agosto, pues de unos meses en la implementación del plan. En eso estamos. Lo mismo sucede con los departamentos y los municipios. Una vez se dicen a los alcaldes o los gobernadores, están en la obligación de hacer el procedimiento respectivo para establecer los planes y de eso luego definir los presupuestos. Entonces de eso es que trata el artículo 339. Doctor Camilo, ahí en este momento hay una posibilidad de hacer planeación participativa, o sea, también la Constitución Política consagra ese derecho que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos de poder incidir en la formulación del plan y convocar a grupos de trabajo, grupos focales. En el caso de nosotros, el de la población de personas con discapacidad, poder quedar tomando la propuesta del plan de gobierno del doctor Gustavo Petro, desarrollarlo más o poderlo enfocar más
en las líneas de inversión social para atender los requerimientos de la población con discapacidad. Igualmente, seguramente lo harán negritudes, indígenas, las mujeres, y sobre todo en un contexto nuevo, que es la creación del Ministerio de la Igualdad, donde aspiramos que haya un viceministerio para las personas con discapacidad. ¿Nos puede hablar algo al respecto de cómo se puede hacer esa participación, cómo podemos convocar a la comunidad para que participe entusiastamente en la formulación del plan de desarrollo? Pues ya se están preparando los escenarios del diálogo social, del diálogo nacional. Incluso ahora me comentaban del Cauca, de que hay una gran reunión, una gran cumbre de estos días en el municipio de Silvia, Cauca, donde están reunidos representantes de 180 pueblos, comenzando a deliberar precisamente sobre las apuestas para este cuatrienio, y entre ellos las que los pueblos indígenas quieren ver dentro del plan de desarrollo. Y luego se va a abrir todo el proceso del cual ha hablado el presidente Gustavo Petro, de los diálogos regionales y también, por supuesto, diálogos temáticos. Allí se va a esta oportunidad. Yo creo que es muy oportuno que toda la población en situación de discapacidad, en muchos sectores, elaboren sus propuestas, tanto a nivel de las regiones como a nivel nacional, que en el procedimiento la Constitución establece mecanismos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no?, para que se puedan llevar esas propuestas, y es obligatorio al gobierno, a través del Consejo Nacional de Planeación o directamente del Departamento Nacional de Planeación, que es el encargado de centralizar todo eso, el integrar y luego sí presentarlo en el proyecto que de forma definitiva va a ser sometido a consideración del Congreso. Quiere decir que la planeación participativa es un componente muy importante. No hay una regulación, digamos, de la planeación participativa en cuanto a qué es lo vinculante, qué es lo obligatorio. Es decir, hay una asamblea, un proceso de grupos de trabajo, unas conversaciones con las entidades pertinentes, o qué de eso están obligados a meter en el plan. Como eso queda al arbitrio de lo que finalmente acoja el gobierno y lo presente el Congreso, es fundamental la incidencia en el debate del Congreso. Tiene que estar, como dicen, en la jugada, en las comisiones del plan, en las plenarias, en el diálogo con los congresistas en cada departamento, que es muy importante. ¿Sí? Está muy bien hacer reuniones de sociedad civil con sociedad civil, de organizaciones, de personas representativas, conversar con gente que manda el gobierno, pero a la hora de levantar los que van a aprobar, estos son los congresistas. Entonces, por eso es tan importante que las propuestas que se elaboren, que discutan los grupos de trabajo en los departamentos, llamen a sus congresistas, senadores y representantes, y les digan: bueno, señores, esta es la propuesta, ¿qué de esto se compromete a respaldar? Y si hay condiciones, pues se firma un documento de intención, le diga: pues aquí reunidos, congresistas, representantes de las organizaciones, nos comprometemos a impulsar en el debate del Congreso la aprobación de artículos que den los siguientes garantías y derechos, pum, pum, pum. Ese sería, y lo mismo a nivel ya nacional, son diferentes procedimientos que se utilizan para este trabajo de incidencia, pero el momento es ya hay que tener las ideas claras, escritas. Esto no se necesita grandes libros, sino artículos redactados. Si en forma de artículo, 2 párrafos, artículo tal, produce tal y tal partida, pues se compromete a desarrollar determinadas iniciativas en relación a la población de que se trata, ¿no? Que es muy importante este comentario sobre la planeación participativa. Muy bien, doctor. Entonces, continuamos y ahora avanzando llegamos al artículo 340. Artículo 340. Habrá un Consejo Nacional de Planeación
integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su periodo será de 8 años y cada 4 se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación. Precisamente hablando de los mecanismos de participación para incidir en la formulación del plan, pues está esta instancia que es el Consejo Nacional de Planeación, ¿no? Entonces esa representación del Gran Consejo se reúne de manera especial ahora, en estos meses de agosto y septiembre, y está la escogencia de los delegados al Consejo. Entonces hay que estar muy pendientes porque de los sectores sociales, comunitarios, culturales y demás, hay delegados, eso está regulado por la ley, ¿no? El número, pero lo cierto es que los candidatos que escogen los diferentes sectores van al presidente de la República, quien finalmente hace la designación y se queda constituido el Consejo. Ese Consejo se reúne, ¿no? Y pues tiene, por supuesto que no todos los miembros del Consejo, como está dicho, van a ser renovados ahora. Eso se va renovando de manera escalonada para que la memoria se mantenga. Cada 4 años se renova parcialmente. Pero hay que informarse bien de qué es lo que se va a renovar ahora para ver la constitución de ese Consejo Nacional, porque allí va a ir el borrador, el proyecto de ley, el lineamientos y el articulado del plan de desarrollo va al Consejo Nacional. Y el Consejo Nacional tiene un periodo relativamente corto, debe estar entregando para fin de año, tiene que estar entregando ya, tiene como plazo muy breve, yo creo que un poco más de un mes para hacer sus deliberaciones, y manda un documento a Planeación Nacional donde le dice, vea, hemos leído el borrador, el proyecto de lineamiento, el plan de desarrollo, y hacemos las siguientes recomendaciones y observaciones. En ese documento deben ir entonces las propuestas concretas, y desde ahora es importante que las organizaciones que están agrupando o que tienen la representación de la población en condiciones de discapacidad ya comiencen a trabajar el borrador para, de acuerdo a todo lo que han discutido en este periodo de años anteriores, digan, bueno, vamos a meter esto y estar atentos para enviar el documento al Consejo Nacional de Planeación y ir a presentarlo allá, a sustentarlo, tener la lista de todos los integrantes viejos y nuevos, de modo que se les pueda hacer llegar el documento a tiempo y pues hacer las consideraciones del caso. Entonces es muy importante el papel de este Consejo, proceso de elección y el proceso de incidencia, para no desaprovechar. Generalmente se ha desaprovechado mucho el Consejo Nacional de Planeación, que pasan desapercibidos, los gobiernos lo forman así más o menos a su gusto, pero en algunos periodos, yo me recuerdo, en un periodo estuvo de presidente del Consejo Nacional de Planeación, padre Pacho de Rú, y pues con los dirigentes que es él, en ese periodo, pues ahí elaboraron contrapropuestas y trataron de darle algunas pautas para producir temas con sentido social democrático en el plan de desarrollo, ¿no? Que no hay que desaprovechar ningún espacio, y uno de esos es el Consejo Nacional de Planeación. La réplica desescalada inversa, digámoslo así, en los territorios son los consejos municipales y los consejos departamentales de planeación. En el ejemplo de Bogotá existe el Consejo Territorial de Planeación Distrital y los diferentes consejos locales de planeación, que se encargan de formular
con los concejales, con la Secretaría de Hacienda en el caso de Bogotá, o los ediles de las juntas administradoras locales, el plan de desarrollo. Y en este momento, al escalarlo a lo que está sucediendo en la historia de nuestro país y que sucederá en los próximos 100 días, que se habla de los primeros 100 días del gobierno, es precisamente sentar las bases de ese Plan Nacional de Desarrollo, donde reiteramos la convocatoria a nuestras ciudadanas y ciudadanos de todos los sectores poblacionales, de discapacidad, de étnicos, indígenas, negritudes, mujeres, todos, para que los sectores que hemos sido históricamente vulnerados no seamos más vulnerados y tengamos la posibilidad de tener una presencia muy fundamental, muy específica en ese nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Sí, así es. Por supuesto, cada consejo territorial está en la órbita pues, de la planeación del ente correspondiente. Perfecto. Entonces así llegamos al artículo 341. Artículo 341. El Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura, y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación. Oída la opinión del Consejo, procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial respectivo. Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan, deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente. El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes. En consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores. Con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de 3 meses después de presentado, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional. Seguimos en esta línea del procedimiento, ¿no? Que es como cuál es el procedimiento para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y lo que es interesante es insistir cómo está previsto unas discusiones, está previsto unas instancias y demás que permiten o exigen tener una veeduría, un seguimiento, un acompañamiento desde las diferentes organizaciones y sectores de interés, ¿no? Porque allí se busca que intervengan pues muchas instancias, ¿no? Porque no solamente las que se mencionan en el artículo del Consejo Superior de la Judicatura, ¿no? Y el propio Consejo Nacional de Planeación que ahora mencionamos, sino que esto va a las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, ¿no? Y hay un periodo de 3 meses después de la presentación que hace el gobierno para que el Congreso ya apruebe el plan. Allí hay audiencias que pueden solicitar y gestionar con los congresistas, amigos o cercanos o conocidos, para que se le dé la voz a grupos interesados de ciudadanos en audiencias especiales, audiencias públicas que son convocadas por las comisiones encargadas, ¿no? O incluso según el reglamento del Congreso en determinadas situaciones en sesión plenaria. Entonces, eso es un asunto muy importante. Son 3 meses, quiere decir
Si el proyecto se presenta, digamos, a principios de marzo, abril, mayo, para mayo debe haber aprobado ya el Plan Nacional de Inversiones, lo mismo es que los lineamientos del plan, todo el proyecto, la ley de presupuesto, una ley de leyes, porque en eso hay que tener en cuenta de que ha sido costumbre en Colombia que muchos temas que tienen que ver con gasto, con la hacienda pública, con presupuesto, ¿no? Se busca cómo meterlos ya sea en los lineamientos o ya sea en los artículos. De modo que así, al aprobar la ley de presupuesto, están aprobando una cantidad de normas de este tipo legal, ¿no? Asociadas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el debate del Plan Nacional anterior, que gestionaron algunos sectores que se metieran un artículo sobre los impuestos a título de transferencias para las empresas que hicieran inversiones en energías renovables en territorios étnicos. Alguien dijo, no, estamos un artículo ahí para una vez curarnos en salud. Inicialmente han propuesto que fueran 4% sobre las utilidades. Luego, nadie le paró bola a ese articulito por ahí, que era lo que llaman un mico, entonces lo bajaron a 1%, lo dejaron en nada, y ahora nos damos cuenta de que estamos hablando de inversiones de 10 mil millones de dólares. Estaban regulando con un articulito que pasó desapercibido, ¿no? ¿Y por qué 1 y no 4? ¿Y por qué solamente, digamos, los criterios de inversión no tienen en cuenta a las comunidades? Bueno, todo eso es para decir que esto es una ley de leyes y por lo tanto debe merecer la máxima atención la letra menuda, ¿no? En el periodo pasado pues hubo una gran discusión sobre la ley estatutaria y la JEP, y el gobierno hizo ruido y que no iba a pasar la ley sobre las curules de circunscripciones especiales de paz. Y mientras tanto, allí iba Sorongo, iba la discusión del presupuesto, y el último día, a las 10 de la noche, se demoraron un cuarto de hora, pupitriaron, como dijeron, y pum, lo aprobaron, ya todo el mundo cansado, ya habían arreglado la mermelada correspondiente, y aprobaron a pupitrazo el plan de desarrollo. La oposición sencillamente se levantó o dijo que no, pero eso pues pasó sin pena ni gloria. Entonces, no, yo creo que estamos en la gran oportunidad de mirar la letra menuda y estar atento día y noche en la discusión del presupuesto. No es poca cosa, es la plata de los impuestos de los colombianos, y ahí se está definiendo en qué se gasta, ¿no? Que yo hago esta advertencia es porque las cosas no terminan porque se presente al Consejo Nacional de Planeación. No, allí comienza. En el Consejo Nacional de Planeación acogen o no acogen las proposiciones que hagan los grupos de interés, los grupos de ciudadanos, los demás. Y luego viene el debate en el Congreso, y de allá es donde meten todos los micos. Entonces, por eso es muy importante no descuidarse, y el hecho de que se tenga una coalición mayoritaria del gobierno, que es algo inédito, pues da alguna esperanza de que ese presupuesto, ese plan de desarrollo, pues responda al plan de gobierno del Pacto Histórico, que es digamos, la columna vertebral de la política del gobierno para este periodo. Hay un mandato popular y la democracia dice que lo que tiene que inspirar el plan de desarrollo es el programa del Pacto Histórico, ¿no? Entonces, pero pues a la hora de las transacciones, ¿no? Habrá gente que le corre aquí, que le pone allá, y son especialistas. Tenemos aquí una historia pues, de más de 100 años de triquiñuelas, ¿no? Ya sabemos pues todas las jugaditas que hacen en el Congreso, y por eso tiene que haber una vigilancia muy grande desde las organizaciones. Claro, si queremos transformaciones sociales, si queremos ese cambio social por el que muchos sectores abogaron, y que le dieron el mandato al gobierno que se instala la semana entrante, ese gobierno, para cumplir, no puede hacer la tarea solo, tiene que ser con base en la ciudadanía, tiene que ser con criterios de darle participación, propiciar como nunca esa participación, que hagamos un ejercicio de control social,
que hagamos veeduría, que hagamos acompañamiento y que como nunca en la historia apliquemos lo que se conoce como, volvemos al término, planeación participativa, participar en la planeación de nuestro futuro, que cada quien en su metro cuadrado se encargue de propiciar esos cambios, participando activamente en los consejos de planeación local o en los consejos territoriales, los consejos municipales, formular la tarea desde los sectores sociales y desde los grupos poblacionales para que sean recogidos por los expertos del Ministerio de Hacienda, del el Departamento Nacional de Planeación, es decir, identificar cuáles son los actores encargados de llevar las propuestas desde la comunidad para que, sumados a la ley nacional o la ley del presupuesto nacional y el plan de gobierno del candidato Petro, que fue el que ganó, tengamos la posibilidad de confeccionar entre todas y todos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, donde allí estén claramente consignadas nuestras propuestas, nuestros llamados, nuestras alternativas de solución. Sí, señor. Creo que, por eso yo creo que es una de las tareas más importantes dentro del llamado diálogo nacional, y el acuerdo nacional. El acuerdo nacional incluye, por supuesto, una coalición Congreso, una coalición legislativa, que es parte de, y vamos a ver de qué manera eso se expresa también en la coalición de gobierno. Pero ya tenemos, pues, ya se están formando las mesas directivas de las diferentes comisiones, ¿no? Para que así también se tenga en cuenta la mecánica política. Yo creo que no hay política sin mecánica política, y por eso es muy importante hacerle un seguimiento muy riguroso a todo este proceso del plan. Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danke Production hace realidad este encuentro para nuestros procesos de participación, para nuestra acción ciudadana. Me despido con un afectuoso, cálido, fraterno abrazo en la distancia. Hasta próxima ocasión. ¡Chao, chao! Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.